Un saludo cordial para todos aquellos que están atentos en esta hora a escuchar la palabra del Señor. Venimos estudiando la carta que está dirigida a los hebreos y hoy precisamente llegamos al capítulo número 8. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El versículo 1 comienza con la frase: ahora viene el punto principal. De tal manera que lo que está diciendo aquí el autor es que lo que hasta ahora se ha enfatizado desde el principio es precisamente el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo, que se han explicado muchas cosas, pero todas estas cosas están relacionadas tanto directa o indirectamente con el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. En este capítulo 8, el autor está presentando argumentos acerca de la superioridad de ese nuevo pacto, pero inicia su exposición presentando primero dos indicaciones de la superioridad del Señor Jesucristo como sumo sacerdote de ese nuevo pacto. Y la primera es que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Y el segundo es su santuario celestial. Vamos a verlo el primero, que está sentado a la diestra de Dios. Veamos el versículo número 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Los sacerdotes levíticos, ellos nunca se sentaban. Ellos tenían que estar presentando permanentemente sacrificios. ¿Por qué? Porque esos sacrificios pues eran ineficaces, no eran permanentes y debían repetirse una y otra vez. De tal manera que el sacerdote nunca descansaba, pues cuando estaba ministrando en el altar. ¿Por qué? Porque nunca terminaba. Ahora, ni en el tabernáculo ni en el templo había un lugar para que los sacerdotes se pudieran sentar.
El Señor Jesucristo, cuando ofreció su vida en sacrificio, dice la palabra que Él se sentó allá en el capítulo 1, verso 3 de Hebreos, como ya lo hemos estudiado anteriormente. ¿Y por qué Él podía sentarse? Porque Él había terminado su obra. Recordemos que una de las últimas cosas que el Señor Jesucristo mencionó allí en la cruz fue consumado es. Y lo que él estaba afirmando es que la obra de salvación había sido terminada. Él había perdonado los pecados de los hombres y así los estaba reconciliando con Dios. Y todo esto lo hizo con un solo sacrificio, con su propio sacrificio. De tal manera que el Señor Jesucristo logró e hizo todo lo que se necesitaba. No se necesita absolutamente nada más para la salvación. Hoy en día algunas personas intentan añadir algo a la gracia, la gracia que Dios ha dado a través de esa salvación por fe, a través de obras. Y realmente la obra del Señor Jesucristo no necesita ninguna añadidura, porque la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz es una obra absolutamente perfecta. Estar sentado a la diestra de un rey, de un monarca, es una exaltación, es un honor supremo. Por eso dice que Cristo se sentó a la diestra del trono de los tronos, el trono eterno y celestial de Dios. Así que el Señor Jesucristo recibió un lugar de honor. Él se abrió paso a ese lugar santísimo celestial y se ha sentado con Dios en su trono. Y además es una tremenda noticia que los creyentes están invitados un día a sentarse también en el trono con el Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21, dice así la palabra del Señor. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vez tras vez aquí en esta carta a los Hebreos se repite que Cristo está sentado a la diestra de Dios y que el Señor Jesucristo está allí ministrando e intercediendo por los creyentes. De tal manera que el Señor Jesucristo fue exaltado allí en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, en ese lugar de honor, en ese lugar de misericordia y también de intercesión. Recordemos la historia que se narra en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 7, cuando Esteban predica con denuedo la palabra del Señor allí en Jerusalén y es apedreado hasta la muerte. Recordemos lo que él dijo allá en el versículo 55 del capítulo 7. Dice, Esteban fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. De tal manera que en lo que concierne a la redención, el Señor Jesucristo está sentado, está descansando de la obra que Él terminó, su obra de redención. Pero cuando algún creyente, cuando alguno de sus amados se encuentra en dificultades, Él se levanta, o sea, asume una posición de acción. Su poder, su energía se activan de inmediato a favor de aquellos que Él ama. De tal manera que Él se sienta como nuestro redentor, pero Él se levanta como nuestro ayudador cuando estamos en tiempos de necesidad. Así que el Señor Jesucristo, Él siempre está sirviendo. Allí en medio de su exaltación celestial, Él se preocupa por ministrar a sus amados, por servirles. El Señor Jesucristo nos ayuda, nos ministra cuando nosotros lo necesitamos. Muy bien, veamos el segundo aspecto que es su santuario. Miremos lo que dice el versículo 2 al 5. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre,
porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El Señor Jesucristo, como ese sacerdote superior, también ministra en un santuario superior. El Señor Jesucristo no ministra en un templo hecho de madera o de oro o de mármol, aunque pueda ser bello e impresionante. El santuario del Señor Jesucristo está en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, como dice aquí la palabra, y no el hombre. Es un tabernáculo que no puede destruirse, que no se deteriora, que no se daña, que no se envejece. Así que aquí hay una comparación entre lo que es temporal y lo que es eterno, entre lo que es real y lo que es simplemente una sombra, lo que es permanente y lo que era temporal. Como dice en capítulo 9 de este libro de Hebreos, versos 8 y 9, donde dice así la palabra del Señor: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. De tal manera que el viejo pacto, con todos sus rituales, sus altares, todas las ceremonias que realizaban, el mismo tabernáculo con los sacrificios y más adelante el templo, no eran sino la sombra, el tipo, la descripción, o podríamos llamar un reflejo de las realidades del nuevo. Así que todas estas cosas terrenales tenían un patrón celestial. Por ejemplo, la adoración terrenal, la más sincera, la más piadosa, simplemente es un reflejo remoto de la adoración en el cielo. Así que el sacerdocio terrenal es solo una sombra, además inadecuada, del sacerdocio real. Dice el versículo 3 que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo hace. Recuerden que cuando estudiamos el capítulo 5 hablamos precisamente de las ofrendas y de los sacrificios. Y decíamos que las ofrendas se refieren a las ofrendas de comida y los sacrificios a las ofrendas de sangre. Las ofrendas se entregaban para representar la dedicación, el compromiso, la gratitud personal hacia el Señor, mientras que los sacrificios de sangre eran para limpiar el pecado. Y los sacerdotes pues tenían la responsabilidad de ofrecer tanto las ofrendas como los sacrificios. Recordemos que la persona del común no podía ofrecer ni siquiera la comida más simple. Esta persona tenía que llevar esta ofrenda al sacerdote y el sacerdote la presentaba a Dios. Ahora, el Señor Jesucristo ya hizo el único sacrificio definitivo de sangre. Ese sacrificio que fue suficiente para todas las personas de todos los tiempos. Así que su obra está completamente acabada. Ya no hay necesidad de hacer más sacrificios para limpiar el pecado. Pero no ha terminado la necesidad de su pueblo de compromiso, dedicación y acción de gracias. De tal manera que el Señor Jesucristo continúa ministrando estos dones de acción de gracias por nosotros allí delante del Padre. De tal manera que ninguno de nosotros puede alabar a Dios, puede agradecerle, comprometerse con Él o dedicarse a Él en adoración, en obediencia y servicio, aparte del Señor Jesucristo.
Así como los israelitas no podían presentar ofrendas o sacrificios a Dios en ausencia del sacerdote, los cristianos tampoco podemos hacerlo sin nuestro sumo sacerdote. No podemos confesar nuestros pecados o buscar el perdón de Dios sin la mediación del Señor Jesucristo. No podemos nosotros acercarnos a Dios sin que el Señor Jesucristo medie. Así que todo lo que nosotros hagamos como creyentes, mis amados hermanos, debemos hacerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice allá Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. También lo menciona el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 20 del libro de los Efesios. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el Señor Jesucristo continúa ministrando a nuestro favor. De tal manera que Él está llevando continuamente todas las ofrendas de los corazones de su pueblo. Está llevando la adoración, la alabanza, el arrepentimiento, la dedicación, las acciones de gracias delante del Padre Celestial. Muy bien, veamos lo que dicen los versículos 4 y 5. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí estos versículos nos están diciendo que si el templo aún siguiera de pie, pues el Señor Jesucristo ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque no podía ministrar en él bajo los términos del antiguo pacto. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, Él estuvo haciendo bienes a las personas, estuvo sanando a los enfermos, resucitó muertos, estuvo predicando la palabra, tanto en el monte como en las sinagogas. Él perdonó pecados, se llamó a sí mismo también como el Hijo del Dios verdadero. Pero él nunca reclamó el derecho a ministrar en el templo. Él no fue un paso más allá de lo que se le tenía permitido a los judíos en su época en el santuario. Recordemos que el Señor Jesucristo no era de la tribu sacerdotal, por lo tanto no estaba calificado para ese ministerio terrenal del antiguo pacto. Y Dios nunca mezcla la sombra con la sustancia. O como dijimos anteriormente, el tipo con el antitipo. De tal manera que el Señor Jesucristo no podía ministrar en el santuario terrenal. Él ahora ministra esas ofrendas nuevas en el santuario celestial, en ese santuario nuevo construido por Dios y no por los hombres, como vimos en el versículo 2. Así que el santuario terrenal no era más que una sombra, una copia del santuario celestial. De la misma forma, las ofrendas y los sacrificios en ese santuario terrenal y los sacerdotes eran copias o sombras de sus contrapartes celestiales. Ahora recordemos que una sombra no tiene sustancia, no tiene existencia. No puede ser independiente de quién la produce o de qué la produce. La sombra solamente existe como evidencia de algo que es real. Ahora, y una copia pues puede ser útil. Así que nos podríamos preguntar por qué habría de quedar satisfecho un judío con el sacerdocio y con todos los sacrificios antiguos cuando eran solamente copias o sombras del perdón y la reconciliación, cuando pueden tener el perdón y la reconciliación reales por medio de la obra del Señor Jesucristo,
por medio de ese sacerdote. ¿O qué sacerdote del antiguo pacto puede compararse con el sumo sacerdote del nuevo pacto? Así que el asiento y el santuario superiores del Señor Jesucristo, pues son una evidencia de su ministerio superior. Y si su ministerio es superior, pues es evidencia de un pacto superior, del cual Él es mediador y que tiene promesas superiores, como dice el versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y aquí la palabra mediador quiere decir alguien que está en medio de dos personas. ¿Para qué? Para unirlas. Es como un intermediario en una disputa, en un conflicto, en un desacuerdo. Y lógicamente pues debe representar a las dos partes. Y precisamente los sacerdotes eran mediadores, mediadores entre Dios y los hombres. Y muchas religiones falsas tienen sacerdotes cuyo ministerio es hacer justamente eso, reconciliar a los hombres con Dios o con los dioses que ellos adoran. Lógicamente, estos son mediadores falsos, porque pues en algún grado pueden representar a los hombres, pero no representan a Dios en absoluto. En el antiguo pacto se tenían mediadores para con el pueblo de Israel, de tal manera que los asuntos ceremoniales se trataba con los sacerdotes. Ellos eran los encargados de realizar todas estas ceremonias. Ahora, los sacerdotes israelitas pues estaban realizando legítimamente la obra de Dios. No eran mediadores falsos como las de las otras religiones, pero no eran mediadores verdaderos tampoco. ¿Por qué? Pues porque el tabernáculo terrenal no era verdadero. Ahora, eso no quiere decir que fuera falso, ¿no? Dice, los mediadores israelitas eran verdaderos solamente en el sentido de apropiados, de ser y hacer lo que Dios quería, pero no eran verdaderos en el sentido de de que fueran eficaces. O sea, no podían juntar a Dios y a los hombres. O sea, no eran mediadores reales, solamente era el reflejo de ese mediador verdadero que habría de venir. De tal manera que ellos también eran solo copias o sombras del verdadero sacerdocio. Así que el nuevo pacto no solamente tenía un mejor mediador, sino y dice aquí también la palabra que tenía mejores promesas. Ahora, todos los pactos tienen su base en las promesas. A veces las promesas son nada más de una parte o a veces las dos partes declaran esas promesas. A veces las promesas son condicionales, a veces no, pero siempre hay promesas. Como por ejemplo en el matrimonio, los contrayentes declaran sus promesas el uno al otro y también declaran unos términos. Ahora, en cuanto a lo que Dios se refiere, sus promesas siempre son lo importante. ¿Por qué? Porque los hombres incumplen sus promesas, pero Dios no incumple sus promesas. Ahora, los beneficios y el poder siempre están del lado de Dios. Por tanto, pues las promesas importantes siempre son las promesas que Dios hace. En consecuencia, son las promesas de Dios en el nuevo pacto las que aquí se llaman mejores. Hoy en día hay muchas enseñanzas que les dicen a las personas que pacten con Dios. Y generalmente estos pactos están asociados con promesas financieras. Pero en ninguna parte de la escritura se menciona de que el hombre es el iniciador de un pacto con Dios, y mucho menos para querer manejar o sobornar la mano de Dios para beneficio propio.
Las promesas que son reales y las promesas que son importantes son las promesas que Dios ha dado bajo el nuevo pacto, que Dios mismo las llama que son mejores. Veamos lo que dice los versículos 7 y 8. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, no es que el antiguo pacto fuera falso, pero tenía defectos. Por eso la palabra dice que porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y el profeta Jeremías, allí en el capítulo 31, expone las ventajas de ese nuevo pacto. Y lo que el autor aquí del libro de los Hebreos les está diciendo a los judíos es que, oiga, miren lo que las escrituras dicen sobre esas ventajas de ese nuevo pacto. Ustedes deberían estar esperándolo, estar a la expectativa de ese mejor pacto, un pacto superior al pacto antiguo. Pero tristemente, aún hoy en día, millones de judíos se siguen aferrando al antiguo pacto, aun cuando sus propias escrituras, por medio del profeta Jeremías, les ha dicho hace más de 2000 años que llegaría un nuevo pacto. Y aquí en esta cita de Jeremías encontramos por lo menos 8 características que muestran que el nuevo pacto es superior con respecto al antiguo pacto. Vamos a verlas. Número 1. Este nuevo pacto fue escrito por Dios. Cuando hablamos de pacto, estamos hablando también de testamento o alianza. Ahora, muchas personas pueden ser parte de las estipulaciones que se dan en el testamento, pero el testamento lo escribe solamente una persona, que es el dueño del testamento, y ningún beneficiario tiene parte en determinar cuáles van a ser sus beneficios. Simplemente las puede aceptar o las puede rechazar, pero no puede cambiar absolutamente nada del testamento. Ahora, el nuevo pacto en Cristo tiene su base exclusivamente en los términos soberanos de Dios. El mismo Señor dijo, estableceré un nuevo pacto. Un segundo factor es que este nuevo pacto es diferente del antiguo pacto. Ahora, el hecho de que sea un nuevo pacto y mejor, pues tiene que ser diferente. Se podría pensar que fuera solamente un arreglo, una modificación de el viejo pacto, pero no es así. Es un pacto totalmente diferente, aunque es semejante al antiguo en que se hizo soberanamente con el mismo pueblo, con el pueblo de Israel, como lo vamos a ver más adelante. Pero la naturaleza y las estipulaciones son completamente diferentes. Así que Dios realizó un nuevo pacto, no como el pacto que dice él que hice con sus padres. Un tercer aspecto es que fue hecho con Israel. Y en este aspecto, pues el nuevo pacto es exactamente como el antiguo. Se hizo con Israel, se hizo con los judíos. Dice aquí, estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, como dice el versículo 8 y también el versículo 10. Ahora, Dios nunca ha hecho un pacto con los gentiles y en las escrituras no hay algún registro en que Él lo hará. El nuevo pacto no es con la iglesia. Algunos creen eso y no es así. Es con el mismo pueblo que hizo el antiguo pacto, o sea, con Israel.
Ahora, entonces, ¿qué pasa con los gentiles? Pues los gentiles pueden ser beneficiarios de ese nuevo pacto, como lo podían también ser en el antiguo pacto, cuando Dios le dio la promesa a Abraham. Pero los dos pactos, tanto el antiguo como el nuevo, se hacen con Israel solo. Ahora, el pueblo de Israel como nación rechazó a Dios porque rechazó a su Hijo, pero Dios nunca ha rechazado a Israel ni ha transferido su pacto a nadie más. Ahora, a través de todo el Nuevo Testamento, es un hecho de que los gentiles pueden participar por la fe en los beneficios del Evangelio al mismo nivel que los judíos. Pero ninguno de estos pactos era con los gentiles. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. El pacto que Dios hizo con Abraham era una declaración de su intención de bendecir a Abraham y a sus descendientes y a todo el mundo por medio de ellos. Ahora, en el pacto mosaico, Dios le dio muchas leyes y exigencias, por eso se llama el pacto de la ley. E Israel pues debía obedecer todos los requisitos del pacto. Y muchas de las bendiciones prometidas a Israel pues estaban también condicionadas a la obediencia. Pero antes de que Dios les entregara los mandamientos, Él les dijo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, allí en Éxodo capítulo 19, verso 6. O sea que su llamado no estaba condicionado a la obediencia o a la fidelidad del pueblo, mientras que las bendiciones sí. E Israel perdió muchas bendiciones por su desobediencia, pero Israel nunca perdió su llamado, como lo expresa el apóstol Pablo ahí en su carta a los Romanos, en el capítulo 11, verso 29, donde dice así la palabra de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que el pueblo de Israel pues rompió todas las leyes del pacto, pero no pudo romper el pacto. Y hoy en día los judíos siguen rompiendo las leyes del pacto y perdiéndose las bendiciones de Dios. Pero a pesar de todo lo que ellos hagan por su desobediencia, por su incredulidad, por su rechazo, no pueden romper ninguno de los pactos que Dios ha hecho con ellos. Ahora, cuando los gentiles reciben la salvación, pues se vuelven descendientes espirituales de Abraham. Como lo menciona el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versos 7 y 8, donde dice así la palabra de Dios. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que el pacto abrahámico pues se cumple cuando una persona acepta el único requisito del nuevo pacto. ¿Cuál es? La fe en el Señor Jesucristo. Y como dice el verso 29 de este mismo capítulo, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, en este tiempo, los gentiles están viviendo más en el nuevo pacto que los judíos, pero llegará el día en que Israel volverá a ser injertada en ese tronco del pacto de la salvación, como lo menciona allí el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos, del verso 17 al verso 24. Muy bien, veamos otro aspecto. El número 4. Veamos el capítulo 8, verso 9. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
Recordemos que las bendiciones del antiguo pacto pues estaban condicionadas a la obediencia del pueblo de Israel a la ley que Dios les había dado junto con el pacto. E Israel pues no cumplió. Y dice la palabra que Dios se desentendió de ellos. Así que bajo la ley, el cuidado que Dios tenía con el pueblo pues dependía del cumplimiento que ellos tuvieran, o sea, de la obediencia a la ley. Pero recordemos que la desobediencia no cancelaba, no abrogaba el pacto, pero no les permitían disfrutar de todas las bendiciones que Dios había establecido bajo ese pacto. Así que el antiguo pacto era un pacto de la ley, pero el nuevo no es así. El quinto aspecto es que el nuevo pacto sería un pacto interno y no un pacto externo. Miremos lo que dice el versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, en el nuevo pacto tendría una forma de ley diferente, una ley interna, escrita allí en el corazón, mientras que en el pacto de la ley o en el antiguo pacto era externa. Y bajo el antiguo pacto todo era principalmente externo. Bajo el antiguo pacto, la obediencia existía principalmente por el temor al castigo. Pero en el nuevo pacto es por amor, por acción de gracias al Señor, en adoración a Él. En el antiguo pacto Dios entrega su ley en tablas de piedra y el pueblo debía escribirlas en sus muñecas, en la frente, en los marcos de las puertas para estar permanentemente recordándola, como dice Deuteronomio capítulo 6 del 8 al 9. Aunque Dios pretendía que esta ley estuviera en el corazón del pueblo, pero no podían escribirla en sus corazones, como la escribían allí en los marcos de las puertas. Pero ahora en el nuevo pacto, el Espíritu Santo escribe la ley de Dios en la mente y en el corazón de todos aquellos que le pertenecen. En el nuevo pacto, la adoración verdadera es una adoración interna, no es externa. Es una adoración real, no es una adoración ritual. Como lo expresa el profeta Ezequiel allí en el capítulo 11, versículos 19 y 20, dice así la palabra del Señor. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me serán por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Y vuelve y lo declara en el capítulo 36 de Ezequiel, versículos 26 y 27, donde dice así la palabra del Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Muy bien, el sexto aspecto es que es un pacto personal, dice el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Recordemos, como dijimos en el punto anterior, que es un pacto interno. Y al ser interno, pues debería ser personal. Y no es personal solamente porque la ley de Dios, su palabra, está escrita en nosotros, sino porque su espíritu, que es una persona, ahora está en nosotros. Todo creyente tiene a ese
consolador, precioso. Como dice allá Juan 14:26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El séptimo aspecto es porque da perdón total, otorga perdón total. Miremos lo que dice el versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y esto es una parte supremamente importante del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque esto es lo que necesitan los hombres más que cualquier otra cosa. Y esto es lo que describía el antiguo pacto, pero no lo podía dar. Y a través del nuevo pacto hay un perdón real del pecado. En el antiguo pacto quedaban apenas los pecados cubiertos, ¿sí? Esperando precisamente ese perdón verdadero que vendría a través de la obra del Señor Jesucristo. Pero para todos aquellos que estamos en el nuevo pacto, realmente Dios ha olvidado ya todo pecado. Y el octavo punto, miremos el versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ese pacto es para ahora. Ese pacto es para hoy. Para los judíos hoy en día, el más grande problema es creer que el antiguo pacto ha muerto, que ya no es válido para ellos ni para nadie, que Dios ya no honra más ese pacto, que Dios ha hecho un pacto infinitamente mejor que el pacto antiguo por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y para los judíos es muy difícil que darse cuenta de que el antiguo pacto con todas sus leyes y con todas sus ceremonias era simplemente un símbolo, un retrato de ese plan de Dios para ellos y para el mundo entero. El pueblo de Israel no reconoció al Señor Jesucristo como su Mesías. Es como esta persona, esta mujer que tenía un hombre a quien amaba, pero que el hombre desapareció, pero quedó con una foto de él, la cual mira frecuentemente con amor, con esperanzas, con ansias. Esa foto pues representa a la persona, es un recordatorio de ese hermoso hombre que ella amó. Y esa foto se vuelve muy querida para ella. Pero un día ese hombre aparece, le dice, aquí estoy en carne y hueso, en persona. Pero esta mujer sigue viendo la foto sin reconocer a la persona que está frente a ella. Se ha enfocado tanto en la foto que no reconocería a quien está en la foto cuando la persona está presente. De tal manera que el símbolo ha sustituido la realidad y el símbolo recibe el trato de lo real y a lo real se le considera irreal. La foto no puede hacer nada y todo lo que este hombre pudiera hacer por ella no se hace. Ahora, el símbolo del antiguo pacto no es que sea malo ni nunca lo fue. Tenía un propósito y es un propósito hermoso. ¿Por qué? Porque señalaba al Hijo de Dios. Estaba representando a su Hijo. Indicaba al Hijo antes de que viniera a la tierra. Pero ahora el Hijo ya ha venido. El símbolo ya no tiene ningún propósito. Y la intención de Dios es descartar esa foto, ese símbolo. Así que al decir Dios que venía un nuevo pacto, Dios ya hizo viejo al primero y ya no es válido, desaparecería. Y esto precisamente se cumplió cuando Tito destruye Jerusalén en el año 70 después de Cristo. De igual manera también destruye el templo. Y sin templo pues no había altar, no había lugar santísimo. Ya no había lugar para los sacrificios ni para el sacerdocio.
Y sin el sacerdocio y sin sacrificios, pues no podía haber antiguo pacto. Se había ya terminado. De tal manera que cuando el autor aquí escribió este versículo 13, el pacto obsoleto estaba ya próximo a desaparecer. En menos de 5 años desaparecería completamente. Pero la realidad de las cosas es que el antiguo pacto, el antiguo sistema de sacrificios, termina realmente cuando el velo del templo se rasgó en dos y el Señor Jesucristo declara: consumado es. Él terminó su sacrificio. Así que por medio de este sacrificio único e irrepetible del Señor Jesucristo, ahora todos los hombres podían tener acceso a Dios. Y la destrucción del templo más adelante, pues ya clausuró el viejo pacto y quitó el lugar de los sacrificios que ya no tenía ningún propósito. Así que la ley mosaica, la ley del sacerdocio levítico había terminado y ahora una nueva era había comenzado. La era del Hijo de Dios había llegado para siempre. Padre, te damos gracias por ese nuevo pacto, por el pacto a través de la obra del Señor Jesucristo, de ese sacrificio vivo y de ese sumo sacerdote perfecto. Gracias, Señor, por ese nuevo pacto, porque ahora, Señor, somos partícipes de todas las bendiciones que el Señor Jesucristo ha traído. Gracias porque a través de Él nos has hecho, Señor, partícipes de una salvación tan grande. Hoy podemos, Señor, acogernos a esa obra por fe. Hoy, Señor, gracias porque nos has hecho hijos espirituales de Abraham y ahora somos parte de tu preciosa familia. Gracias porque es en ese pacto ahora estamos todos los que hemos creído en ti, los que hemos creído en la obra del Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.